Bien, señores, vamos a dar la bienvenida a Minuk Tavares Mirabal. Hace tiempo que no la veíamos por aquí, es nuestra amiga del programa y de todos los dominicanos. Bienvenida aquí al Poder de la Gente. Gracias. Minuk, cuéntame cómo va Opción Democrática. Opción Democrática trabajando, construyendo... ¿Usted cree que vaya a elecciones en el 20? Bueno, estamos trabajando para eso, los partidos políticos, eso les corresponde, hacer política. Nosotros entendemos que nos corresponde hacer política bien hecha, además, y estamos en eso, pero todavía no hemos sido objeto de la impartición de justicia, como hemos estado reclamando, porque estamos pendientes de un fallo del Tribunal Constitucional, con respecto a una instancia que sometimos, una instancia de amparo, y está pendiente todavía desde hace un año y pico. Si falla ese amparo a su favor, es para buscar la legalización. ¿Ustedes entienden que debieron ser legalizados? Bueno, es que nuestros derechos fueron violados, en tanto se nos aplicó una medida que no se había aplicado a nadie, que no forma parte de ningún reglamento. ¿Cuál es esa medida? Ellos decidieron que los militantes de nuestro partido, que sus inspectores habían contactado por teléfono, no se iban a tomar en cuenta, porque sus inspectores los contactaron por teléfono. Cosa que habían hecho toda la vida, con todo el mundo. Entonces, sobre la base de eso, cambiaron el informe de la Dirección de Partidos Políticos y nos negaron el reconocimiento. Y luego fuimos al Tribunal Superior Electoral y nos lo negaron por otras razones distintas, que además no tenían nada que ver, porque fue supuestamente por razones administrativas, diciendo que no habíamos cumplido con los requisitos que se exigía para el depósito. Pero si no hubiéramos cumplido con esos requisitos, entonces la Junta no habría hecho el trabajo de inspección. Y ellos aceptaron el expediente, hicieron el trabajo y además rindieron en principio un informe favorable. Sin embargo, usted ha estado participando como Opción Democrática en todos los movimientos, todas las reuniones de la oposición política. Y en ese tenor, pues, han estado discutiendo temas, o entre ellos la ley de partidos políticos y la ley electoral. Así es. Todo el mundo habla de la ley de partidos políticos y se olvida de la ley electoral. Realmente, ¿cuál es la situación aquí? ¿Qué es lo que más interesa en este momento a ustedes como partidos de la oposición? ¿Las dos leyes o una que, si se complica la ley de partidos políticos, que venga la ley electoral? No. Evidentemente, estableciendo prioridades, hay que aprobar en primer lugar la ley de partido, la reforma a la ley electoral, que es del 97, previo incluso a la Constitución de 2010. Es una ley que no se corresponde con la realidad ni del órgano electoral ni de la vida institucional de la República Dominicana hoy. Es una ley, además, marco, es una ley fundamental para garantizar un proceso electoral, una competencia política con condiciones distintas a las que se ha hecho hasta ahora, con garantías de igualdad de condiciones, de competencia, de limpieza, de sanciones para la comisión de los delitos que se cometen en este campo y sobre todo de mecanismos para aplicar esas sanciones, porque la impunidad que prima en la política dominicana es, no de alguna manera, es fundamental en la impunidad que se da a todos los niveles después en el manejo de la cosa pública, en la administración del Estado y sobre todo en la falta de construcción democrática que hemos tenido en la República Dominicana en todos estos años. Pero entonces, ¿por qué le dan prioridad a la ley de partidos? Porque no les interesa. Y no aprueban primero la ley. Bueno, al PLD no le ha interesado nunca la aprobación de la reforma a la ley electoral, ni la discusión.
tiene la misma cantidad de años más o menos. Los dos proyectos son de 2009 presentados por la Junta Central Electoral. Sin embargo, en todos esos años la ley electoral ni siquiera se empezó a conocer. No se conocieron ni siquiera los considerandos a nivel de la Comisión de Junta Central Electoral, que estaba apoderada de hacerlo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, se avanzó en la ley de partidos políticos, porque al PLD le ha interesado desde hace un tiempo para acá la aprobación de la ley de partidos políticos, en tanto se sienten incapaces de organizar con idoneidad un proceso interno de elección de candidaturas. Es de eso de lo que se trata. Entonces ellos querían que esa ley se aprobara para las elecciones de 2016. Ellos querían que esa ley de partidos se aprobara antes de su proceso interno, que no debemos olvidar que se celebró con un saldo de varios muertos. Ellos reconocen 2, pero si tú lees la prensa te encuentras con que fueron 4 los muertos en ese proceso electoral que se llevó a cabo para escoger 10 candidatos a diputados, porque los demás ya no compitieron, pues se les había garantizado como parte del soborno y sus candidaturas sin necesidad de competir en las internas. Algunos candidatos a síndicos también, creo que sí. Algunos candidatos a síndicos y como 300 candidatos a, creo, exactamente, no recuerdo el número, candidatos a regidores. Pero todo eso fue parte de un gran acuerdo para cambiar la Constitución y para garantizar que los mismos siguieran en el poder. Entonces, como el PLD no se ha sentido seguro de eso y ahora no se siente seguro, y parte de la discusión que hay con respecto al tema de las primarias tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que ellos no tienen un padrón tampoco creíble, porque aquí muchos de esos viejos partidos se acostumbraron a abultar esos padrones, a mentir con respecto a la existencia de esos padrones, y no de ahora, ¿no? Porque a ese padrón que le dicen de Félix Bautista es un padrón que venía de antes con más de 2 millones de miembros. ¿Le dicen el padrón de Félix Bautista? Sí, en el PLD le dicen el padrón de Félix Bautista. No. Entonces, pero no, o sea, él lo abultó más, pero ya venía abultado. Igualmente que las cifras que daba cada vez que se organizaba un proceso interno, una comisión, las comisiones organizadoras, lo que hacían era abultar el número de votantes que participaban en esos procesos internos. Entonces, eso ya no lo pueden seguir haciendo, por eso les interesa esa ley de partidos, pero les interesa para que la Junta les organice un proceso que ellos no pueden llevar a cabo. Pero no les interesa que ese proyecto tenga incorporadas las medidas necesarias para que haya democracia en la República Dominicana, digamos. Cosas fundamentales que ellos han eliminado o que cada vez intentan hacerlo. El financiamiento, el tope a los financiamientos a las campañas, desde el punto de vista del financiamiento, el tope y la rendición de cuentas, desde el punto de vista del financiamiento público y del financiamiento privado. Nadie rinde cuentas, ni la oposición ni el PLD. Bueno, nadie es mucha gente. Digo, los partidos de oposición, ustedes no han participado en elecciones, pero... No, nosotros no hemos participado. Pero los partidos... Ahora, yo rendí siempre cuentas como candidata, siempre. Yo digo todos los procesos. De los partidos legalizados, hay un problema siempre porque no llevan facturas, no llevan nada, y la Junta dice que... Bueno, eso no puede seguir siendo, y tiene que tener una sanción para que se pueda garantizar que se haga. Sobre todo, debe hacerse en general, pero sobre todo lo que tiene que ver con los recursos públicos. Lo otro que esas leyes tienen que tener es topes a los gastos, porque es insostenible
lo que cuesta la política en la República Dominicana y lo que cuestan las campañas electorales. Y hay una serie de medidas que es necesario, que es impostergable. No es necesario solamente, es impostergable. Si de verdad nosotros queremos vivir en ese país que soñamos y que nos planteamos y que le ofrecemos al pueblo dominicano trabajar para construir. Tiene que haber controles para la campaña, la cantidad de campaña que se hace, cómo se hace, el acceso a los medios de comunicación, porque una democracia garantiza, tiene que garantizar equidad en la participación, tiene que garantizar limpieza en los procesos electorales, tiene que garantizar que lo que los ciudadanos y ciudadanas deciden y lo expresan a través del voto, sea respetado y no que se cambie en las mesas electorales o que luego se cambie en la Junta Central Electoral, como te dicen que además olímpicamente, acta, mata, voto. Entonces, todo eso hay que terminarlo en la República Dominicana. Y si eso no se hace... ¿Y usted cree que una ley va a normar eso? Aquí hay muchísimas leyes que no se cumplen. Está bien, pero eso siempre podemos pensar y dedicarnos a ser más pesimistas de la cuenta. Nosotros, nuestra responsabilidad es no solamente luchar porque esas leyes tengan esos contenidos y garanticen una competencia democrática y permitan que participen en esa democracia todas las propuestas, sean mayoritarias o sean minoritarias, en igualdad de condiciones. Eso es lo que es la democracia. Tiene que haber topes, por ejemplo, para el acceso a la cantidad de propaganda que se emite a través de los medios. Tiene que haber reglas, y lo estamos proponiendo, para la propaganda que se pone en los espacios públicos. Y tiene que hacerse de manera escalonada. O sea, no es posible que un candidato a regidor tenga más propaganda que un candidato a síndico o que un candidato a senador, o en muchos municipios a veces tienen más propaganda que el propio candidato a la presidencia de la República. Entonces la Junta Central Electoral tiene que regular eso y tiene que hacerlo contando con un instrumento fundamental que es la ley electoral. Esas son las cosas que tienen que estar en esa ley electoral. Y la incorporación de algunas medidas que serían novedosas, pero que serían muy importantes en el logro de esos objetivos de abaratar los gastos de las campañas, de volverlas más democráticas, más competitivas, como voy a poner un ejemplo que he estado mencionando mucho en los últimos tiempos y que es una de las propuestas que como Opción Democrática tenemos y que también tenemos como que han acogido también y están proponiendo todos los partidos de oposición. Y es la de que se haga el escrutinio, el conteo de los votos sea público. El conteo de los votos sea público. Es porque decir, lo hacen ahí delante de no como no de los delegados. Solamente que sea abierto. ¿Quiere que sea delante de televisión? Y que eso? Si la gente quiere ir a filmarla o los medios quieren cubrir, pueden mesas electorales, no hay tiempo para eso. Bueno, pero van a ir a diferentes mesas. ¿Por qué el conteo tiene que ser secreto? No puede ser, hay celulares. Hay celulares para filmarlo, que lo hagan con las ventanas abiertas. ¿Y el voto electrónico no solucionaría eso? También, porque no es, o sea, el voto electrónico también es una propuesta y puede y debe contribuir, pero una cosa es el voto electrónico y otra cosa es el conteo. Porque aquí a veces se confunde y dicen el voto electrónico fracasó en las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas aquí no hubo voto electrónico. Hubo un gran engaño con unos escáneres que no sirvieron, que se utilizaron supuestamente o se iban a utilizar para la transmisión de los resultados del conteo. Eso hay que cambiarlo también en la ley electoral, porque la ley electoral establece la manera en que ese conteo debe hacerse. Entonces tiene que incorporarse. Mira, el único
límite que puede tener ese escrutinio público, ese conteo público, es la cantidad de gente que quepa en el espacio a donde está la mesa electoral. Bueno, terminan peleando, el que está perdiendo arma un lío. Bueno, desde ese punto de vista no haremos nunca nada. O sea, volvemos otra vez. Una forma que sea menos populista. No, eso no es populista, eso es democrático. No lo confundamos. ¿Se practica en algún país? Sí, en muchísimos países. O sea, en muchísimos países se practica y es exitoso. O sea, yo he estado de observadora en muchos países y lo he vivido. Y aquí hace rato que no hay ese tipo de líos, y si no, están preparados para otros líos, entonces que estén preparados para ese. O sea, lo que no funciona es como se ha dado hasta ahora. Yeah. Lo que no es sustentable es que cada partido tenga que pagar delegados en las mesas electorales y que esos delegados, por demás, eso les venga costando, como en el caso del PLD, que reconocieron que les había costado más de 1.000 millones de pesos el día de las elecciones. En delegados. En delegados, a los cuales, por demás, y dígame si eso no habría que regularlo, ¿cómo es posible que un partido le pague más a sus delegados que lo que la Junta Central Electoral le pagaba a los presidentes de las mesas electorales? ¿Eso puede seguir sin ser regulado? No puede seguir, no puede ocurrir. Quienes tienen que garantizar el respeto a la soberanía del voto popular son los funcionarios de la Junta Central Electoral. Los delegados de los partidos políticos son testigos, como puede ser testigo cualquier ciudadano o ciudadana que se inscriba y diga: yo quiero entrar a esta mesa, que presente su cédula y que no tenga derecho ni a opinar, ni a interrumpir el proceso. Es decir, eso lo que hay es que establecer las regulaciones. Ahí hemos llegado y debemos seguir trabajando en esa dirección. Hay muchísimas otras medidas que habría que tomar y que habría que incorporar en la ley, en la reforma a la ley electoral. Por ejemplo, el tema del método con el cual se cuentan los votos, que se distribuyen, perdón, no se cuentan, se distribuyen los escaños, que es el método de Hunt, que es un método que está diseñado para perjudicar a las minorías, o si usted quiere lo decimos al revés, para favorecer a los partidos mayoritarios, lo cual siempre es malo para la democracia, que las minorías no tengan expresión en las instituciones del Estado que son electas mediante el voto popular. Esa es la ley electoral. En cuanto a la ley de partidos políticos, como se discute tanto el tema... Hay que aprobarla primero, sí, porque es una ley marco, sí, es una ley... Para la segunda. Y que muchas de las cosas que se están discutiendo en la ley de partidos, en realidad forman parte de la ley electoral, tienen que estar en la ley electoral. Yo le quiero preguntar sobre la ley de partidos, porque con la discusión que hay sobre el voto abierto, cerrado, con los eventos abiertos o cerrados, la gente... Va a llegar a entender que solamente eso es lo más importante de esa ley de partidos. Y otra cosa, y lo ha admitido la oposición, que si el PLD no se pone de acuerdo, pues no hay ley de partidos. Y la pregunta es también, si el PLD no se pone de acuerdo sobre qué tipo de forma de organizar sus eventos es que quiere, ¿la ley no se va a aprobar o eso se puede dejar de lado? ¿El padrón abierto o cerrado? ¿Cómo es eso, digamos? Bueno, esa pregunta nos lleva a evidenciar nuestra orfandad de estar siendo gobernados por un partido que no es democrático, que no tiene vocación democrática y que está pensando lo que le conviene solamente a ellos. Ya las elecciones del 2016 resultaban imposibles de organizar sin esas leyes, de acuerdo como lo planteó el antiguo presidente de la Junta Central Electoral. Ahora es todavía más difícil, más imposible, porque ya vivimos el caos, ya vivimos el desorden, ya vivimos el fraude y la falta de legitimidad de los resultados de esas elecciones del año pasado, lo cual deberíamos evitar ahora para el 2020. Eso es lo que está sobre el tapete. Pero de que el PLD
y quien es la facción dominante en estos momentos, por lo menos así se ve, que es la facción de Medina desde el gobierno, tiene ningún compromiso con la aprobación de esos instrumentos para fortalecer, para mejorar los mecanismos del sistema electoral de la República Dominicana. No hay absolutamente ninguna duda. ¿Cuántos años tiene el PLD con mayoría en el Congreso Nacional? Desde el 2006, sí. Si hubieran tenido voluntad, si hubieran tenido compromiso con la aprobación de esas importantes leyes, de esos instrumentos importantes, fundamentales para la democracia, lo habrían podido aprobar, no una vez, no, varias veces. Ya hubiera sido posible haberle hecho 3, 4, quién sabe cuántas modificaciones para mejorar esos instrumentos legales, pero no se ha aprobado. ¿Por qué? Porque ellos no han querido. O sea, no han querido que se discuta la reforma a la ley electoral y no han querido que se apruebe la ley de partidos. Tienen mayoría tranquila para haber aprobado eso, y la presión de todos los actores políticos, de los actores sociales. ¿El PLD tiene mayoría para pasar eso en el Congreso? El PLD tiene mayoría para pasar eso. Sí. Lo que no tiene mayoría es para imponer lo que quiera en este momento, donde habría que hacer un cálculo. Yo no me atrevo a aventurarme a decir cuántos votos han perdido, porque acuérdate que en los últimos días hemos sido testigos de una especie de migración de legisladores del PRD hacia el PRM, son pocos, son por un 4, lado, no, son más de 4, igual, no hay unificación con respecto a ese criterio, y además de eso, por más fuerte que se sienta el danilismo en el Congreso, no puede negar la existencia también de una corriente distinta dentro de los legisladores. Por lo tanto, ellos saben que no tienen todos los votos como ocurría o como puede ocurrir con otros temas, porque son capaces siempre de ponerse de acuerdo para el mal, lamentablemente. ¿No? ¿Es un tema constitucional la ley de partidos? No, sí, claro, la Constitución establece, manda, dice que será regido por una ley que debe aprobar el Congreso Nacional. Por lo tanto, la ley es constitucional, y también lo es la ley electoral. Entonces requiere una mayoría cualificada. Pero podrían tener los votos si no tuvieran esa división. Se puede lograr eso, menú fácil ahí. ¿Pero para qué? Ahí es lo que hay que preguntarse. Y el temor que tiene el país, gran parte del país, es precisamente que no sea para lo bueno, que quieran lograrlo, que se quiera imponer. Esas son las denuncias. Ahí le digo yo, usted no sea pesimista, puede ser para algo bueno. Bueno, pero se lo puede decir a los PLDistas que andan acusándose entre ellos, ¿no le parece? No he visto eso realmente. ¿Usted no ha visto eso? No. Ah, pero eso está en los medios. Voy a buscar eso. Pues búsquelo, porque la expresión de posiciones encontradas está ahí y ha sido dirimida en los medios de comunicación, en los formales y también a través de las redes sociales. Si no, pregúntele a Reinaldo Pared o pregúntele a Franklin Almeida para ver si hay o no hay posiciones encontradas. Si no hubiera posiciones encontradas, ellos no estarían pidiendo una consulta que es inconcebible, o sea, eso resulta inconcebible, una consulta con unos tales expertos constitucionales, que quiero recordar que aquí ha habido una muy mala experiencia con esos expertos constitucionales, porque a la hora de la verdad, cuando se presentó la ocasión de justificar el cambio constitucional en el 2015, lo hicieron. Y nos podemos ir más atrás en la historia también para ver cuántas voces expertas se han prestado a ser cómplices del daño a la democracia,
a la Constitución de la República Dominicana. Son como de 39 sí. modificaciones constitucionales, 38 han estado ligadas a ese tema. Que los expertos ahí, yo le doy la razón, son como las encuestas que ponen a ganar al que le paga, pero eso es otra cosa. Mire, vamos a salir un poco de ahí y quiero que me diga cómo usted visualiza el país con todo lo que está pasando, los casos de justicia, de corrupción, marcha verde y la economía. Usted tiene un abanico amplio usted es una dirigente política importante. Así es. Bueno, digamos que yo visualizo las dos caras del país. Por un lado miro, como la mayoría de los dominicanos, con mucha preocupación lo que está pasando en nuestro país, en tanto no hemos salido de un escándalo, hemos sido testigos de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la República Dominicana. Hemos sido testigos también de la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan a la hora de tomar las decisiones con respecto a cómo invierten los recursos que son de todos y de todas. Eso ha sido el pan nuestro de cada día. O sea, tenemos un gobierno que es el fruto precisamente de un gran acto de corrupción, el acto de sobornar al Congreso de la República para cambiar la Constitución. Entonces no puede ser visto con tranquilidad. Ese soborno es muy grande. Ese soborno es más grave que el mismo de Odebrecht, porque ese soborno es el soborno del primer poder del Estado. Y así fue como se hizo el cambio constitucional de 2015. Y yo estoy diciendo esto aquí hoy, pero yo lo dije en la Asamblea Nacional Revisora. Yo lo denuncié ahí en su momento. Y dije, se van a ver los culpables. No pasará mucho tiempo sin que sepamos los nombres. Y que sin que sepamos cuánto le va a costar a este país en el mundo esa aventura que el propio presidente del PLD en ese momento y actualmente calificó como la aventura de un Trujillo del siglo XXI. Entonces, esa es la realidad, por un lado. Por otro lado, también el país ha estado viviendo una situación inédita desde hace muchos años, que es la participación de los dominicanos y dominicanas en el reclamo del fin de la impunidad, del fin de la corrupción. Y lo ha hecho en las calles, a través de un movimiento social como la Marcha Verde, que sorprendió a todo el mundo, incluso a quienes desde el principio participamos convocando y organizando a los dominicanos. ¿Desapareció la Marcha Verde? No, ya no sé. No, eso es lo que quisiera. No se ve nada. Eso es lo que sueña el gobierno. ¿Hay Marcha Verde? Sí, hay Marcha Verde todavía. Hay Marcha Verde. Yo creo que Marcha Verde es un movimiento social con todas las características de un movimiento social, con la diversidad que un movimiento social tiene, con el hermoso propósito que las reúne. Creo que ha pasado y está atravesando en este momento por un proceso de redefinición de cómo va a trabajar y cómo está trabajando. Lo que no quiere decir que no se esté trabajando en la organización. Hay varias convocatorias para principios de noviembre, en varias marchas verdes. Yo creo que ellos tienen otros desafíos también que tendrán que discutir. Uno de ellos es cómo luchar contra esta campaña terrible con la que el gobierno la ha atacado, anunciando que murió desde enero, porque desde enero están anunciando que la Marcha Verde había muerto. Pero yo digo que eso es como el cuento aquel de que los muertos que mataste gozan de buena salud. Yo creo que todavía Marcha Verde goza de buena salud y lo va a demostrar. Para Bonao dijeron que Marcha Verde se había muerto y resulta que fue contundente Bonao. Para Barahona dijeron que Marcha Verde estaba muerta, fue contundente. Lo mismo pasó en La Vega, es decir que ahora las nuevas tareas que se ven, habrá simple y sencillamente que apoyarlas. Nuestro partido,
Opción Democrática entiende que hay que cuidar Marcha Verde, que hay que proteger Marcha Verde, que ese es un instrumento fundamental del pueblo dominicano para que por fin haya justicia en nuestro país, para que por fin quienes saquean el Estado dominicano, quienes saquean los recursos que son de todos y de todas, empiecen a pagar por cometer ese crimen. Mira, una última preguntita que ya casi se nos acaba el tiempo y lo hemos aprovechado bastante, pero quiero que me des su opinión sobre el crecimiento económico constante del que siempre habla el Banco Central y los organismos financieros, incluso internacionales. Entonces, el crecimiento económico trae estabilidad económica, trae bienestar y trae que la gente que gobierna se quede, porque el que vota, vota por el que lo trata bien y le resuelve esa estabilidad económica que siempre quiere la gente. ¿Usted lo ve así? Bueno, yo veo con mucha preocupación un crecimiento económico que se sustenta en el endeudamiento externo y que está comprometiendo no a nuestra generación, sino a las generaciones, a las de nuestros hijos y a las de nuestros nietos y bisnietos, quizás, porque hasta donde se ha llegado es absolutamente escandaloso. Y veo con mayor preocupación todavía el tema de cómo ese crecimiento económico de que tanto se vanaglorian las autoridades, sea uno que no vaya a beneficiar, que no sea, digamos, que cuyo resultado no sea una mejor redistribución de esas riquezas que se supone que se están creando. Y veo con preocupación también el hecho de la manipulación de las cifras y de la gran falta de credibilidad con respecto a esas cifras. A mí no puede satisfacerme que haya un crecimiento económico que esté vinculado con resultados tales como que nuestro país es uno de los más corruptos del mundo, que estamos precisamente por esos niveles de corrupción ocupando el lugar 131 de 144 países en materia de competitividad, de falta de credibilidad para las inversiones. Veo con muchísima preocupación que nos hayamos embarcado como país en la construcción de unas plantas a carbón cuando el compromiso es descarbonizar y que esa construcción de esas plantas, supuestamente para resolver el problema eléctrico que no han sido capaces de resolver en todos los años previos. Es más, esa falta de capacidad involucra a quienes nos han gobernado desde 1960 para acá, de 61, sin excepción. Demuestra la incapacidad de los políticos y de los técnicos que han manejado eso. Y que eso sea ahora mismo el más gran escándalo de corrupción de nuestra historia, que lo que se esté discutiendo hoy es si se va a aplicar otra vez el mismo mecanismo que han utilizado con Odebrecht de pedir un adendum para aumentar el presupuesto de una obra que se contrató por 2.045 millones, que después el presidente Medina la renegoció después de aprobada por el Congreso en una reunión que debieran explicarle al país y al mundo, y que ahora estén nuevamente, como han hecho con todos los proyectos en los que esa empresa delictiva ha estado involucrada, pidiendo más de 700 millones de dólares, bueno, y que se esté haciendo un manejo absolutamente manipulado de toda esta situación. Bueno, pues gracias Minú Tavares Mirabal, presidenta del partido Opción Democrática, por haber estado aquí de nuevo con nosotros. No, un gusto. Nosotros estamos trabajando por sembrar, por cultivar, por proteger, por regar ese gran jardín que es la República Dominicana y que es nuestra responsabilidad lograr no solo que florezca, sino que también fructifique, porque este es un gran país y no es verdad que van a hacer que desaparezca la esperanza, que desaparezca la posibilidad
de que tenemos de construir lo mejor para todos los que vivimos en él. Gracias por haber venido al Poder de la Gente. Vamos a un informe y luego a la pausa.